importante que cualquier inquietud que se le vaya presentando, la pregunten para ir de una vez aclarando dudas. Ustedes saben de que cuando van a modelar un sistema, ustedes tienen que identificar unas locaciones y unas entidades, ¿cierto? Entonces, en la práctica, ¿qué se hace? Sencillamente se hace un muestreo, o en otras palabras, se recoge información sobre los tiempos de proceso, sobre el tiempo de actividad, ¿cierto? De esas locaciones, o los tiempos de las entidades. Eso en la práctica, pues uno va y coge datos y la idea es que mínimo se escojan 30 datos, 30 o más datos. ¿Qué pasa con esos datos? Yo no puedo meterle un software 30 datos. Imagínense ustedes metiéndole a cada locación 30 datos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se aplica las pruebas de bondad de ajuste para determinar cuáles de las funciones teóricas que hemos estudiado se ajusta de mejor manera a ese conjunto de datos. ¿Cuál es la ventaja cuando ya yo conozco la distribución de probabilidad que representa el comportamiento de esos datos? Que ya yo conozco los generadores de esos modelos. Como yo conozco los generadores, sencillamente comienzo a generar valores de la variable. Entonces, en este curso vamos a trabajar dos pruebas, que es la prueba de chi cuadrado y la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Son realmente dos pruebas de hipótesis. De pronto recordemos que es una prueba de hipótesis. Estadísticamente hablando, una prueba de hipótesis está constituida por dos hipótesis. Una hipótesis que es la H sub 0, la cual llamamos hipótesis nula, y una hipótesis que se llama H sub A, que la llamamos hipótesis alternativa. Entonces, cuando uno va a plantear un sistema de hipótesis, en estadística hablo, o cuando voy a establecer un sistema de hipótesis en estadística, pues siempre trabajamos con estas dos hipótesis. ¿Qué es lo que uno busca acá? Como toda hipótesis pues es un supuesto. Y ese supuesto pues yo lo voy a confirmar o lo voy a contrastar, ¿cierto? Entonces yo hago un supuesto y yo lo que hago es verificar si ese supuesto es cierto o no. Ustedes mismos se dan cuenta por ahí cuando de pronto están entrevistando a un policía de esos que le preguntan que hubo un atentado. Estamos manejando la siguiente hipótesis. Ese simplemente es un supuesto que se va a verificar que cuando se haga toda la indagación y toda la investigación al respecto. Entonces, la primera prueba de hipótesis que vamos a estudiar es la prueba de ajuste o bondad de ajuste de la chi cuadrado. ¿Alguien iba a decir algo? Entonces, ¿para qué utilizamos la prueba de hipótesis? Básicamente para determinar cuál de los modelos de distribución de probabilidad se ajusta mejor a un conjunto de datos. Eso es básicamente para eso. O por lo menos ese es nuestro objetivo acá. Entonces, tenemos varios pasos. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una muestra de datos. Les decía que ese conjunto de datos pues debería ser mínimo de 30 datos. Entonces el tamaño de la muestra lo llamamos n. Hacemos todo un tratamiento de esos datos. Uno de ellos es distribuyéndolo en clases o en intervalos de clases. ¿Cómo determino yo en cuántos intervalos de clase puedo distribuir ese conjunto de datos? Sencillamente sacando la raíz cuadrada de n. El número entero próximo de esa raíz cuadrada será la cantidad de intervalos
en la cual voy a distribuir los n datos. De ese conjunto de datos extraemos el rango. El rango siempre va a ser digamos, la observación o la medición mayor menos la observación menor. Finalmente hallamos la amplitud. ¿Esa amplitud es de quién? Del intervalo. Entonces, luego se va a calcular la frecuencia observada. La frecuencia observada es, dentro de cada intervalo, cuántas observaciones caen ahí. Entonces vamos a abrir en Excel un archivito y vamos a ir aplicando todos estos pasos que están determinados aquí en esta diapositiva. Lo primero que voy a hacer es tener un conjunto de datos. Yo voy a coger 60 datos. Estos 60 datos, yo los voy entre otras cosas, voy a utilizar un generador. Voy a utilizar el generador exponencial, que es -1 sobre lambda. Voy a decir que lambda es 0.5 multiplicado por logaritmo natural de 1 menos aleatorio. Voy a generar 60 números con esto. Te voy a tener aquí 1, 3, 4, 5, 6 y acá pues 10. Falta aparecer uno más. 4, 5, 10. Bueno, esto lo voy a colocar solamente 2 cifras decimales, porque digamos que son mediciones. Y les voy a quitar la fórmula. Le voy a quitar la fórmula a esto, le voy a hacer un pegado especial y me quedan estos números. Estos números pónganle cualquier nombre. Dígale que son los tiempos que demora una máquina procesando 60 piezas. Dígale que es la temperatura a la cual se somete un fluido cualquiera. En fin, póngale cualquier contexto. El tiempo que demora una máquina procesando cerveza, procesando cualquier cosa. Entonces, teniendo la muestra, voy a comenzar a hacer todo el tratamiento de estos datos. Esta primera parte que tenemos acá, básicamente es para... esta primera parte, el paso 1, es todo el tratamiento de la información. Entonces tenemos el tamaño de la muestra, que es n igual a 60. Tenemos acá tenemos k, donde k es igual a la raíz cuadrada de 60. Nos damos cuenta que la raíz cuadrada de 60 es ¿cuánto? Eso es 7.7, es decir, 8. ¿Qué significa? Que los 60 datos los vamos a distribuir en 8 intervalos. Luego calculamos el X mayor o el menor, cualquiera de los dos, primero. Mayor y el X menor. Entonces el X mayor pues lo podemos calcular con la función max y el X menor lo podemos calcular con la función hay un 17 ahí, uno se verá dónde está. Ah, sí, está por ahí un 17. Y el X menor es igual al min, al menor de todos.
La diferencia de estos dos, pues me va a determinar el rango. Entonces el rango va a ser igual al X mayor menos el X menor. Y la amplitud, dijimos que es igual al rango dividido K. Muy importante que siempre manejemos las cantidades de cifras decimales del conjunto de datos original. Mire que el conjunto de datos tiene dos cifras decimales. Entonces siempre es bueno uno utilizar la misma cantidad de cifras. Listo, con esta información pues podemos ya comenzar a llenar una tabla de frecuencias. Con esta información podemos proceder a hacer lo siguiente. Esta tablita. Límite inferior, límite superior, O sub I, que significa frecuencia observada, P de X, que son las probabilidades de la distribución que propongo, y la E sub I, que son la frecuencia esperada. Entonces, calculamos el paso 2. Luego que ya tenemos todo esto, vamos a calcular la frecuencia observada. Pero para eso tenemos que tener los 8 intervalos que acá arriba dice, en los cuales vamos a distribuir. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Hombre, yo voy a comenzar con el primer intervalo. El límite inferior del primer intervalo va a ser el X menor. Si a este X menor le sumo la amplitud, es decir, a 0.04, le voy a sumar la amplitud, obtengo el límite superior. Entonces, estos son intervalos que son abiertos a la izquierda y cerrado a la derecha. Entonces, este intervalo va a quedar cerrado a la derecha y abierto a la izquierda. Entonces, aquí podemos buscar los intervalos. Son 8. Mire que el último intervalo tiene como límite superior ¿a quién? Al máximo. Ahí hay 8 intervalos. Entonces, luego que encontramos ese intervalo, pues vamos a buscar la frecuencia observada, O sub I. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a contar cuántos de los 60 datos que tenemos arriba, cuántos de esos datos pues están en cada uno de los intervalos. Entonces, pues aquí podemos tratar de utilizar pues la función contar puntos sí. Entonces me va a quedar que la función contar puntos sí, el rango de datos es este de acá, y eso es F4. Y el criterio, pues, yo voy a decir que sea menor o igual al límite superior. El límite superior es este. Eso no me está contando nada. Entonces lo que voy a hacer acá es un truquito aquí para que sí me haga el conteo. No me acuerdo cómo se llama eso en Excel, si concatenar o no me recuerdo. Le coloco esta I a celda para que él me cuente. Entonces lo que me dice esto es que de los 60 datos hay 43 que caen en el primer intervalo. Bueno, copio y me dice que son 54, que son menor o igual a 4.49. Pero él me está contando también los 43 anteriores. Entonces se lo voy a quitar, le voy a decir menos la suma de desde acá hasta acá. Y voy a fijar este, el de la izquierda. El otro lo voy a dejar para que varíe.
Le voy a quitar los números decimales a esto, que no me entregue decimales sino entero, y copio la fórmula. El total de datos que hay acá tienen que ser los 60. Miren que ahí me los contó todos. Entonces, ¿qué es la frecuencia observada? Pues es la cantidad de datos que yo pues tengo en cada intervalo. Entonces, luego de uno tener esa frecuencia observada, yo debo comenzar a hacer el planteamiento o debo, en otras palabras, establecer el sistema de hipótesis. Cuando hablamos del sistema de hipótesis nos referimos a dos hipótesis: a la hipótesis nula y a la hipótesis alternativa. Entonces, ¿cómo establecemos eso? Yo voy a decir H sub 0, H sub 0, voy a decir los datos siguen la distribución ¿Cuál distribución? La que yo proponga. ¿Por qué, profe, usted? No porque es el profesor, sino porque yo soy el analista. ¿Y qué criterio tengo yo? Puede ser porque por juicio de un experto me dice que esos datos generalmente se comportan en una distribución cualquiera. Puede ser porque yo quiero, puede ser porque yo grafico los datos y en la forma se me parece algo. En fin, no hay ningún criterio claro. Yo puedo decir que es la uniforme, la normal, la exponencial, la de Weibull, cualquiera de ellas. Entonces, los datos siguen una distribución. Yo voy a proponer una distribución que uniforme. Entonces, mire que la hipótesis nula siempre es una hipótesis de igualdad. Los datos siguen la distribución uniforme. H sub A indica los datos no siguen la distribución uniforme. No sigue la distribución uniforme. Esto tan fácil es lo que se llama... Profe. Sí, cuéntame. Entonces siempre que vamos a trabajar con dos hipótesis, una es como la contraria a la otra. ¿O solo en este caso? Exactamente. Muy bien, eso es lo que es. La una es contraria a la otra. La una afirma y la otra contradice. Entonces mire que mientras la nula siempre dice que sigue esa distribución, la otra dice que no la sigue. Listo. Entonces yo estoy proponiendo lo uniforme. Para poder, al proponer las uniformes, yo necesito calcular las P de X. ¿Qué son las P de X? Son las probabilidades uniformes, que es esta parte de acá. Se calcula las probabilidades con la distribución teórica propuesta. En este caso, pues yo propuse la uniforme, debo calcular esas probabilidades con la uniforme. Entonces, en esta siguiente columna, yo voy a colocar las probabilidades P de X. En este caso, ¿cuáles son? Las uniformes. ¿Y cómo lo calculo, profe? Bueno, cuando uno va a calcular probabilidades que son probabilidades continuas, siempre se utiliza la función de distribución acumulada. Y yo creo que ustedes no extrañan esto. Recuerdan que la función de distribución acumulada es X menos A sobre B menos A. Entonces, ¿nosotros qué pretendemos? Calcular las probabilidades entre un límite inferior y un límite superior, porque son 8 intervalos, ¿cierto? Vamos a calcular las probabilidades de cada intervalo. Entonces, como yo estoy utilizando es la función de probabilidad acumulada, para poder calcular esas probabilidades dentro de ese intervalo,
Esto se debe calcular como la probabilidad de que x sea menor o igual al límite superior menos la probabilidad de que x sea menor o igual al límite inferior. ¿Qué significa esto? Si sustituimos, esto va a ser igual al límite superior menos a sobre b menos a menos el límite inferior menos a sobre b menos a. Es bueno tener claro que x menor es a y el x mayor es b. X mayor es b. Entonces, si destruimos paréntesis acá, me va a quedar que esto es límite superior menos a menos límite inferior más a sobre b menos a. Luego, la probabilidad de que el límite, que x esté entre el límite inferior y el límite superior es igual a límite superior menos límite inferior sobre b menos a. Con esta fórmula, muchachos, vamos a calcular las probabilidades P de X cada vez que en una prueba de hipótesis de este tipo yo proponga una distribución uniforme. Entonces me vengo acá y calculo las probabilidades. La fórmula dice que es el límite superior menos el límite inferior dividido B menos A. Pero ¿quién es B? Es el X mayor, es decir, este. Fue 4. Menos el límite inferior, que es... Ahí tenemos las probabilidades. Vamos a ponernos de acuerdo que para trabajar esto manejemos las probabilidades con 2 cifras decimales. Y copiemos todo. Hey, profe, ¿todas la dan iguales? Claro, por supuesto. Es la distribución uniforme. Tiene una sola forma, es una constante. Entonces ya encontramos las probabilidades uniformes. Ahora, luego, ¿qué buscamos? Se calcula la frecuencia esperada. ¿Cómo se calcula la frecuencia esperada? Multiplicando el tamaño de la muestra, que es 60, por cada una de las probabilidades. Entonces, la SUI va a ser igual a ¿quién? A las P de X multiplicada por el tamaño de la muestra, que es acá. Y eso me va a dar 7.5. Copiamos todo esto y me da 7.5. Listo. Entonces, digamos que esta prueba de hipótesis, llamada prueba de bondad de ajuste, lo que hace es una comparación entre las frecuencias observadas y la frecuencia esperada. Y a partir de esa comparación encuentra el estadístico de prueba. Entonces mire que ven esta fórmula que ustedes ven acá. Dice frecuencia esperada menos frecuencia observada elevada al cuadrado sobre la esperada. Eso se calcula para cada intervalo y finalmente se suma y se encuentra lo que se conoce en prueba de hipótesis como el estadístico de prueba. Esto no es una X al cuadrado. Eso que para nosotros pareciera una X y que está al cuadrado, eso es en el alfabeto griego la letra chi cuadrado. Entonces, para que no vayan a confundir, no es una X al cuadrado, es la chi cuadrado. Entonces, vamos a hacer ese cálculo.
Vamos a coger acá y voy a decir que las frecuencias observadas, o su i, o no hay problema si es su i primero, o su i menos e su i, como eso está elevado al cuadrado, es indiferente colocar primero la una que la otra. Entonces, ¿esto dividido qué? Dividido e su i. Dividido e su i. Entonces voy a meter esa fórmula. Voy a decir ahora sí como fórmula igual la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado elevado al cuadrado dividido la frecuencia esperada. Entonces calculamos para cada intervalo, trabajemos siempre con dos decimales y calculemos pues para cada intervalo esa comparación. Al final es que yo calculo el estadístico de prueba. Entonces el chi cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la suma de todo esto. Y esa suma pues es esto. Oye, eso sí da eso. Eso está como raro. Como que no me convence. Vamos a hacerla de nuevo. Igual a frecuencia observada, así porque es 43, menos la esperada, elevado al cuadrado, elevado al cuadrado, dividido la frecuencia esperada. Entonces, eso da 205.7. Todo lo que yo acabo de hacer, muchachos, finalmente para encontrar este datico. No es para más. Todo es para encontrar ese dato. Entonces, nos vamos a venir acá y vamos a decir que el estadístico de prueba, chi cuadrado, es igual a 205.07. ¿Para qué me sirve esto? Para generar una regla de decisión. La regla de decisión la voy a generar con, no sé cómo lo llamo acá en la diapositiva, si es R o K. Lo voy a comparar de esta manera. Entonces mire que digamos que la prueba de hipótesis tiene 4 pasos. Primero se establece el sistema de hipótesis. Luego se calcula el estadístico de prueba. Cuando tengo el estadístico de prueba, entonces defino una regla de decisión. Si el estadístico de prueba es menor o igual al valor crítico de chi cuadrado, h sub 0 se acepta. En caso contrario, se rechaza. Entonces, miren cómo encontramos el valor crítico. El valor crítico lo buscamos como K menos P menos 1. K menos P menos 1 identifica lo que en la distribución chi cuadrado se llama grado de libertad. Esto es grado de libertad. Y esos grados de libertad se deben comparar con un alfa que se llama, esto es grado de libertad. Y esto se compara con alfa que se llama nivel de significancia. Nivel de significancia. Entonces,
Este valor lo debo buscar en una tabla que se llama tabla chi cuadrado. Les muestro aquí. La curva chi cuadrado es esta. Entonces, cuando uno va a leer una tabla de probabilística, es muy importante leer qué es lo que muestra la tabla. Dice, las entradas que aparecen en la tabla dan los valores X alfa, donde alfa es el área o probabilidad en la cola superior de la distribución chi cuadrado. Por ejemplo, para 10 grados de libertad y un área de 0,01, que es esto que tenemos acá, el área es que 23.23. Entonces, si nosotros buscamos acá y buscamos 0,01, mire que acá tengo ese valor, 2309. Entonces, ¿cómo busco yo en esta tabla? En esta columna que ven acá, en esta columna primera tengo los grados de libertad y arriba tengo el nivel de significancia. Entonces, esta región se le llama región de rechazo, la región azul. Si cae acá, si cae en esta región, la región se llama de rechazo. Es decir, H sub 0 se rechaza. Y si cae en la otra, se llama región de aceptación. Pero yo me llevo para acá una cosita, una imagen. Entonces, mire ¿qué vamos a decir? Que esta región se llama región de rechazo. ¿Y de quién? ¿A quién rechazamos? A H sub 0. Y esta región de acá la llamamos región de aceptación. Entonces, para que la hipótesis nula sea aceptada, debe caer en la región de aceptación. Entonces, ¿cómo así que es aceptada? Sí, para que los datos sigan la distribución uniforme, debe caer ahí. ¿Cómo sabemos nosotros que cae en una región u otra? Por una regla que definimos nosotros y llamamos regla de decisión. Regla de decisión. Entonces, observen lo siguiente. Si ustedes miran el eje X, esta curva chi cuadrado comienza desde 0 hasta el infinito. Entonces, la única forma que esté en la región de aceptación es que el estadístico de prueba está acá, el X2. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener X con los grados de libertad B, alfa. Entonces, ¿cómo se define la regla de decisión? Si el estadístico de prueba es menor, ¿sí o no? Incluso lo podemos considerar igual que el valor crítico. Valor crítico siempre va a ser el valor que vamos a encontrar en la tabla. Que esto es K menos P menos 1. Esto me determina los grados de libertad, alfa. Si esto es verdad, H sub 0 se acepta. En caso contrario, H sub 0 se rechaza. En caso contrario, H sub 0 se rechaza. Hey, ¿qué significa, profe, que se acepta? Si H sub 0 se acepta, entonces yo puedo concluir que los datos siguen una distribución uniforme. ¿Y qué significa eso? Que yo ese conjunto de datos lo puedo simular a través de una distribución uniforme. Pero, si H sub 0 se rechaza, quiere decir de que debo afirmar la hipótesis alternativa.
Entonces mire que aquí la que juega un papel preponderante es la hipótesis nula. Si la acepto, pues puedo concluir que los datos siguen la distribución uniforme, pero si se rechaza y la hipótesis nula, tendré que aceptar la hipótesis alternativa, lo cual indica, pues, o concluye que los datos no siguen la distribución uniforme. Entonces, por eso aquí el jueguito lo tiene es la hipótesis nula. Entonces, el cuarto paso es lo que llamamos conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Pues depende de qué pasa con H sub 0. Entonces yo puedo decir, dado que H sub 0, por ejemplo, se acepta, los datos siguen la distribución uniforme. O si H sub 0 se rechaza, los datos no siguen la distribución uniforme. Entonces vamos a mirar. Vamos a mirar qué pasa con, nosotros sabemos desde acá que el estadístico de prueba es este. Ahora voy a mirar qué pasa con este. Entonces observen de que yo tengo K 8 intervalos, menos P 0 intervalo, menos 1, coma 0,05. Hey, profe, venga, ¿de dónde sacó ese 0? Resulta que esa P significa los parámetros estimados. Ojo, ¿qué es un parámetro estimado? Cuando hablamos de parámetros estimados, nos referimos a una media o a una desviación estándar. O sea, la pregunta es, ¿cuántos parámetros tuve yo que estimar o calcular? La palabra concretamente es estimar. ¿Cuántos parámetros tuve yo que estimar para poder calcular las probabilidades P de X? Ninguna. Porque mire que esta fórmula está en términos de ¿quién? Está en términos de A y B. Esto no está en términos de ninguna media ni ninguna desviación estándar. Entonces, por eso, para la distribución uniforme, P siempre va a ser igual a 0, porque para calcular esas probabilidades yo no tengo que hacer ninguna estimación de ningún parámetro. No olvide, parámetros son medias o desviaciones estándar. Entonces, esto se reduce a tener ¿qué? El valor crítico sería 8 menos 0 menos sería 7,0,5. Ese valor crítico, cuando lo buscamos en la tabla, lo que indica la tabla es que son 7 grados de libertad, que está aquí, versus el nivel de significancia, que es del 5%. ¿Eso es igual a cuánto? 14.067. 14.067. Listo. La regla de decisión consiste en comparar el estadístico de prueba con el valor crítico. Por supuesto que mire que la regla de decisión dice, si el estadístico de prueba es menor o igual al valor crítico, H sub 0 se acepta. Pero mire que el estadístico de prueba es 205 y el valor crítico es 14.067. Por supuesto que se rechaza. Entonces, ¿qué vamos a decir acá en la regla de decisión? H sub 0 se rechaza. ¿Qué indica que se rechaza? Que cayó acá. Cayó acá. Mire que si usted ponen a mirar 205, esta vaina está por acá bien lejos. ¿Cierto? Cayó en la redonda del rechazo. Y luego concluyo. Voy a decir conclusión. Dado que H sub 0 se rechaza, entonces
o se concluye, los datos no siguen la distribución uniforme. ¿Y qué significa que no sigue la distribución uniforme? Hombre, que esos datos no se pueden ajustar a una distribución uniforme. Hombre, que el comportamiento de esos datos no son uniformes. ¿Qué significa? Que esa variable en estudio yo no la puedo simular por una distribución uniforme. Profe, ¿y qué tengo que hacer? Hombre, redefinir el sistema de hipótesis nuevamente. ¿Qué significa redefinir el sistema de hipótesis? Pues proponer otra distribución. Entonces vamos a proponer otra distribución. Vamos a proponer la distribución exponencial. Entonces redefino el sistema de hipótesis nuevamente. Y voy a decir, los datos siguen una distribución exponencial. Y acá los datos no siguen una distribución exponencial. Esta definición o el establecimiento del sistema de hipótesis es muy simple y sencillo, muchachos. Siempre vamos a escribir la misma bobadita. Los datos siguen la distribución tal. Los datos no siguen la distribución tal. ¿Sabe cuál es el asunto? Que si no se hace, es como si usted no hubiera hecho nada. O sea, uno tiene que seguir estos 4 pasos porque si no, simplemente lo que hizo fue cálculos. Mire, por ejemplo, acá estos 4 pasos. Metan en la cabeza que usted va a hacer estos 4 pasos. Primer paso, establecer el sistema de hipótesis. Segundo, calcular el estadístico de prueba. Tercer paso, definir la regla de decisión. Y cuarto paso, la conclusión. Son 4 pasos fundamentales que si no se hacen, si falta uno de ellos, es como si no hiciera nada. Entonces, el primer paso, pues ya establecimos el sistema de hipótesis. Bien. Segundo paso, calcular el estadístico de prueba. Hey, profe, ¿hay que hacer todo esto? Pues en teoría sí, pero ya nosotros ganamos tiempo. ¿Por qué? Porque lo único que voy a hacer es calcular las probabilidades P de X, que ya no van a ser uniformes, sino que van a ser exponenciales. Entonces coloquemos acá uniforme. Saquémosle una copia a esta hoja para que aprovechemos esos datos que tenemos ahí. Y esta va a ser la exponencial. Este procedimiento de agrupación de datos y todo y hallar la frecuencia observada es absolutamente la misma. Solamente voy a cambiar la P de X, no más. Lo demás, ¿que por qué? Porque como ya yo redefiní el sistema de hipótesis, ya no van a ser uniformes esas probabilidades, sino que van a ser exponenciales, pues voy a hacer el cálculo exponencial. ¿Cómo calculo esas probabilidades exponenciales? Muy bien, la voy a calcular a través de la función de distribución acumulada
f de x es igual a 1 por e a la menos lambda x. Fórmula que utilizamos por allá para encontrar el generador de la variable, cuando aplicamos el método de la transformada inversa. Ahora, ¿qué pasa? Ojo pues, resulta que el estimador puntual de lambda es 1 sobre x barra, o sea, sobre la media. La media del conjunto, 1 sobre la media del conjunto de datos. En este caso, P vale 1. ¿Por qué? Porque estoy estimando un parámetro. Y ese parámetro que estoy estimando es lambda. Entonces aquí P ya, mire que en el uniforme era 0. Acá P se hace una estimación que es lambda. Entonces para estimar lambda, primero debo hallar x barra. La x barra, claro, es la media o promedio que llamamos por ahí. Entonces busquemos x barra. Por aquí no hay una vaina para insertar símbolo, yo creo que sí. Insertar símbolo. Habrá una X con una barra. Bueno, la que cita es lambda. Insertar lambda. Es esta. Bueno, y la otra, no sé si habrá una X que tenga una barra por ahí, vamos a ver. Y si no, sencillamente la llamamos promedio o media. Hay una O con una barra arriba. Bueno, tampoco por eso vamos a llorar, pues. Bueno, llamémosla sencillamente media. Ya saben que eso es X barra. Entonces la media, pues, no es más que hallar el promedio del conjunto de datos. Entonces con la función promedio, vamos a calcular ese conjunto de datos. El promedio es todo esto. Medio 2.11 y lambda es el inverso de eso. Es igual a 1 dividido esto. Coloquémosle apenas dos numeritos, dos decimales, y eso va a ser 0.47. Lambda igual a 0.47. Entonces, volvemos nuevamente que vamos a calcular las probabilidades en cada intervalo. Esto indica que voy a hallar la probabilidad de X en un límite inferior y un límite superior. Significa esto que voy a hallar la probabilidad de que X sea menor o igual al límite superior menos la probabilidad de que X sea menor o igual al límite inferior. Si sustituimos esta fórmula, la de la función acumulada, esto es equivalente a tener 1 menos E al límite superior por lambda. O mejor, lambda por el límite superior. Menos 1 menos E a la menos lambda por el límite inferior. Si destruimos esos paréntesis, me va a quedar que esto es 1 menos E a la menos lambda por el límite superior menos 1 más E
a la menos lambda por el límite inferior. Y pues si simplificamos, pues me va a quedar que la probabilidad de que x esté entre el límite inferior y el límite superior es igual a e a la menos lambda por el límite inferior menos e a la menos lambda por el límite superior. Con esta fórmula vamos a calcular las probabilidades exponenciales. Mire que para cada distribución se va creando una fórmula para hacer el cálculo de esas probabilidades. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Pues vamos a programarla. Ya conocemos lambda. Sencillamente acá nos venimos y vamos a colocar esa fórmula. Entonces, esto tiene esta función. Vamos a colocar acá que esto es igual a menos lambda. Menos lambda F4 por el límite. Ojo, menos lambda por el límite inferior o superior, no sé, busquemos. Es inferior primero, ¿cierto? Por menos lambda por el límite superior, que sería este. Y ahí se generan las distintas probabilidades. Busquemos acá. Solamente 2 y listo. Si nosotros miramos esta, la uniforme, todas las frecuencias esperadas son mayores o iguales a 5. Resulta que esta prueba de chi cuadrado tiene una regla. Dice que ninguna de las frecuencias esperadas debe ser menor que 5. Es decir, deben ser 5 o mayor. Entonces, pues aquí no le hablé de esa regla, ¿por qué? Porque todas me dieron 7.5, pero si nos venimos a la exponencial, observen que la primera es 38, no hay problema, la otra es 13, este es menor que 5, 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 y todas son menor que 5. Profe, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que corregirlas. ¿Y cómo se corrige esto? Sumando las frecuencias adyacentes. ¿Y qué es una frecuencia adyacente? Es una que esté al lado de la otra, abajo o arriba. Entonces, observen aquí que si yo sumo estas dos, mire que me da 6.28. Al sumar estas dos, pues no hay problema. Ya supera el 5. Si yo sumo estas 4 siguientes, ¿qué va a pasar? Todo eso suma apenas 0,86. Queda por debajo de 5. Si sumo las 5 últimas, sigue quedando por debajo del 5. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo sumar todas estas frecuencias observadas para poder superar el 5. ¿Eso qué hace? Que de 8 intervalos se me va a reducir a 3 intervalos. Eso, en otras palabras, lo que hace es reducir los grados de libertad. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que sumar estas frecuencias. Tengo que sumar esto, lo cual indica que debo sumar esto, y lo cual indica que estos 5 intervalos se me convierten en un solo intervalo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a llevarlo para acá. Esto no me va a servir ya. Entonces, borrémoslo de acá.
Voy a coger esto y lo voy a copiar lo voy a copiar, debe ser aquí un poquito abajo. Vamos a quitarle todos esos decimales de una vez. Démoslo en 2. ¿Y qué voy a hacer, muchacho? Entonces mire que, ojo, todo esto, ¿cuánto me suma? 7.14. Entonces aquí me va a quedar 7.14. Lo demás, llórelo. ¿Cuánto suma todas estas frecuencias de acá? Eso suma 6. Ya esta parte desaparece. Y este intervalo va a quedar con el límite inferior del primer intervalo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Esto es 6. Entonces aquí va a quedar con el límite inferior del primer intervalo, que sería 6.71, y el límite superior del último intervalo. O sea, perdón, 4.49, y el otro va a ser este. Lo demás, que en otras palabras, entonces mire que de 8 intervalos que yo tenía, por aplicar esta regla, se me redujeron a 3 intervalos. Entonces ahora sí, voy a calcular estos valores. Voy a coger la fórmula y la voy a copiar acá, para que me haga la comparación de la frecuencia observada y las otras. Y listo. Hallo el chi cuadrado, que es la suma de eso. La suma de eso es, ese valor me da 1,17. Entonces mire que mi estadístico de prueba es 1,17. Ese es mi estadístico de prueba. Entonces vamos a tener que (1,17), que lo voy a comparar con el valor crítico. Esto es K menos P menos 1, alfa. Entonces mire lo que va a pasar acá. A mí se me redujo esto a 3 grados de libertad, a 3 intervalos, 1, 2 y 3. Hice una estimación que fue lambda. Entonces esto va a ser 3 menos 1, menos 1, 0,05. ¿Qué significa esto? Que esto tiene un solo grado de libertad, 0,05. Esto es lo que voy a buscar en la tabla. Entonces busco un grado de libertad aquí versus 0,05. ¿Cuánto me da esto? 3.841. 3.841. Esto lo voy a comparar con ¿quién? Entonces, ¿qué dice la regla de decisión? Regla de decisión. Si el estadístico de prueba es menor o igual al valor crítico, K menos P menos 1, alfa, H sub 0, se acepta.
De lo contrario, se rechaza. Se rechaza. Entonces, mire que podemos notar que 1,17 por supuesto que es menor que ¿quién? Que 3,841. Entonces, ahí viene el asunto. Dado que 1,17 es menor que 3,841, H sub 0 se acepta. H sub 0 se acepta. Listo, esa es la regla de decisión. El cuarto paso sería ¿qué? La conclusión. La conclusión va a quedar diciendo que, dado que H sub 0 se acepta, dado que H sub 0 se acepta, coma, se concluye que los datos siguen una distribución exponencial con lambda igual a ¿cuánto? ¿Cuánto valió lambda? Lambda igual a 0,47. ¿Y para qué sirve esto? Nada más y nada menos que para simular la variable. Es decir, como ya nosotros conocemos el generador de la distribución exponencial, que es x igual a menos 1 sobre lambda por logaritmo natural de 1 menos r, basta sencillamente con reemplazar acá y decir que esto es menos 1 sobre 0,47 por logaritmo natural de 1 menos r. Y arranca a generar todos los números que usted quiera con ese generador. Por ejemplo, aquí en Excel, yo podría decir que voy a generar unos RI cojo la función aleatorio voy a generar todos los números que yo quiera. Y sencillamente le meto el generador. X. Y voy a meter el generador igual a menos 1 dividido la media que es 0,47 multiplicado por logaritmo natural de 1 menos R. Listo. Pongámosle 2 decimales. Miren que esto, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Reproduciendo alguno de estos números que tengo acá. Hey, profe, ¿se van a reproducir todos lo mismo? No, como son aleatorios, algunos coinciden, otros no. Pero mire que aquí podemos darnos cuenta que realmente cuando uno hace una simulación estocástica, lo que hace es un remuestreo. O sea, que es lo que cuando yo le insisto a ustedes de que lo que se hace es una reproducción artificial en el computador,
del comportamiento de la variable, mire que yo apenas con 30 datos, yo puedo simular todos los datos que yo quiera. Entonces, cuando yo utilizo el generador es porque ya yo he validado a través de la prueba de bondad de ajuste de que siguen esa distribución. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Me volvería Sí. por favor a explicar de nuevo cómo entonces se reducen los intervalos? Sí, los Bueno, intervalos. ok. ¿Por qué yo decido reducir los intervalos? Porque todas aquellas frecuencias esperadas, mira que lo estoy haciendo con la esperada, con esta. La regla dice que todas ellas deben ser mayor o igual a 5. ¿Listo? La primera no tiene problema. La segunda no tiene problema, pero ya a partir de la cuarta, mire que todos estos valores son menores que 5. Entonces yo debo sumarlas, debo tratar de sumarlas para que la suma de todas ellas me dé mayor que 5. Entonces mire que si yo sumo las dos primeras, solo obtengo 6.26. ¿Sí o qué? Eso podría ser una opción, sumar estas dos, y la otra opción sería sumar estas otras 4. Pero mire que estas otras 4 no me superan el 5. Solamente se quedan en 0,86. Si yo cojo estas de acá, se quedan en 2.48. Entonces la única forma de que superen el 5 es sumándola a todas. ¿Eso qué hace? Que la suma de todas me da 7,14. Entonces mire que aquí coloco el 7,14. Pero al sumar estas, también debo sumar sus respectivas frecuencias observadas. Es decir, también debo sumar estas. Pero también lo debo hacer con sus respectivos intervalos. Ahora, en el intervalo, este intervalo va a quedar con este límite superior y con el inferior y el último superior, que es lo que tenemos acá. Esta frecuencia de acá, mire que suma ¿cuánto? Suma 6. Y esto pues suma, y sencillamente ¿qué hago? Recalculo nuevamente. Todo esto me genera un estadístico de prueba de 1,17. Eso es lo que hago. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, entonces eso es lo que hacemos ahí para poder encontrar. Siempre, ojo, la regla dice que las frecuencias esperadas tienen que ser 5 o más. En caso que eso no se dé, hay que sumar las frecuencias con su adyacente, es decir, con su frecuencia vecina, para que supere el 5. ¿Cuáles se suman? Todas las que sean necesarias hasta que se supere ese 5. Entonces, eso es lo que... No sé, ¿alguna otra pregunta? Pues eso es lo que le quería compartir. En la otra clase hacemos pues la de la distribución normal, que es un poquito más laboriosa, pero igual también da. Entonces, si no hay más preguntas, pues muchas gracias por la atención dispensada en el día de hoy. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Profe, yo tengo una Sí, pregunta, pero no es de la clase. sí. Yo el día jueves le envié un correo, no sé si usted lo vio. No, no lo he visto. ¿Qué dice el correo? ¿Ah? Que el día jueves no podía presentar el parcial porque estaba pues con unos quebrantos de salud. Y le adjunté pues como unos documentos donde se evidenciaba que a las 6 de la tarde ya están en la EPS. Ah, bueno, yo reviso y te escribo, listo. Listo, profe, gracias.
Bueno, ok.